Hola hermanos, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes en este martes y estamos listos para comenzar nuestro estudio en el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 5. La semana pasada tuvimos algunos problemas con la transmisión y nos quedamos, faltaban versículo 17 y 18 del capítulo pasado y hoy vamos a ir a través de ellos y la verdad qué bueno que se cortó, porque estos versículos nos van a servir como introducción y son importantes para poder entender el capítulo del día de hoy. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es precisa y llega en el momento que es necesaria, Padre. Te bendecimos y te rogamos que transformes nuestras vidas, nuestro entendimiento y que podamos serte agradables. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues nuevamente buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a estar leyendo el día de hoy el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 5. Y no sé cómo estén siendo sus devocionales a lo largo de este tiempo, pero algo de lo que yo reflexionaba en esta mañana era cómo cuando, por ejemplo, estás haciendo ejercicio, estás jugando un partido o algo así, y de repente llega el Gatorade y te lo tomas y dices, es exactamente así, te sabe mucho mejor cuando estás sediento que cuando tomas una bebida así en un momento normal, ¿no? Es lo mismo con la comida, cuando tienes mucha hambre, cuando el remedio llega exactamente cuando se necesita, sabe mucho mejor y es más efectivo. Y sabes, esta semana por lo menos yo he podido experimentar así constantemente esto que dice la palabra, que tus palabras fueron miel en mi boca porque están llegando en el momento necesario. Y sabes, es hermoso que en momentos de necesidad, en momentos en los que debemos estar reflexionando, en momentos de acercarnos a Dios, viene su palabra y es totalmente satisfactoria. No que antes no lo fuera, pero sabe tan bien en estos momentos el ánimo, la alegría, el gozo, producto de la palabra. Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios para nosotros el día de hoy. Le puse por tema, por título, presentes en Él. Y es de lo que Pablo nos va a estar hablando. Vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 4. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea, y esta palabra llega exactamente a nosotros. Esto que estamos pasando y en general todas las tribulaciones son momentáneas. Son solo un pedacito y aunque esto se prolongara más o que tus tribulaciones fueran toda tu vida, ¿sabes? Y unos dirán, ay, no, no me la hagas. Pero si fueran así, es poco comparado con lo que viene. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es que esto puede suceder? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no viendo todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está sucediendo, lo que está por suceder o lo que sucedió, sino, dice, porque estas cosas que se ven son temporales. Y esto es verdad en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Son temporales, las enfermedades son temporales, temporales, los problemas son temporales, todas estas circunstancias que nosotros vivimos a diario son temporales. Pero, y pues las cosas que se ven, dice, son temporales, pero las que no se ven, es decir, las que esperamos,
en donde está nuestra esperanza, de lo que hablábamos la semana pasada, esas cosas, ¿qué son? Son eternas. Y teniendo esto en mente, ahorita vamos a regresar a estos versículos, dice Pablo, porque sabemos, y si no lo sabías, hermano, te recomiendo que lo recuerdes muy bien y se lo compartas a todas las personas que no lo saben. Y Pablo estaba seguro de esto, y esta debe de ser no solo nuestra seguridad, sino nuestra confianza. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y entonces recuerda, Pablo teniendo en mente, acabando de decir, porque esta leve tribulación momentánea. Entonces, si producto de esta leve tribulación momentánea, hoy tengo problemas con estas palabras, esta leve tribulación momentánea y temporal, produce que este tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo, se deshiciere, muriere. Y eso es algo que muchos dicen, no quiero escuchar eso, y menos en esos tiempos. ¿Sabes qué? Necesitas escuchar esto, necesitas la verdadera esperanza. ¿Sabes qué? Muchos el día de hoy, su esperanza es aferrarse a esta vida, pero el cristiano, y vamos a ver ahorita, su esperanza no es aferrarse a esta vida, sino despojarse de esta y abrazar la vida eterna. Y quiero que veas esto. Si producto de esta leve tribulación temporal, momentánea, nuestro tabernáculo, es decir, nuestro cuerpo se deshiciere, y aquí es lo que debemos de saber, si no lo sabías, hermano. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino una eterna en los cielos. Y sabes, producto de poner nuestros ojos en las cosas que no se ven y quitarlas de lo que se ve, y esto va acorde con lo que nos dice el libro de Colosenses, si puedes haber resucitado juntamente con Cristo, poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, entonces nosotros entendemos que si esto se deshace, si esto muere, tenemos una esperanza, porque Dios, Cristo mismo, ha preparado moradas para nosotros. Y ahora entendemos que cuando Jesucristo dice que si iba era para prepararnos moradas, no eran casas como estas, no eran edificios, sino está hablando de cuerpos nuevos, un lugar donde nuestro espíritu, nuestra alma, nosotros, va a habitar. Y eso, sabes que, hermanos, son buenas noticias, porque tú no eres tu cuerpo. Y nos han querido convencer de eso, pero nosotros no somos solo cuerpo. Y sabes, esto es temporal. Esto que nosotros, que contiene quien realmente somos, es temporal. Y sabes, la palabra que nosotros encontramos aquí, la palabra que Pablo está utilizando, esta palabra tabernáculos, hace referencia a esto, a estas tiendas, estas casas que eran de uso temporal, transitorio. Y te digo, Pablo conocía de esto, porque no sé si recuerdas que el oficio de Pablo, algo a lo que se dedicó Pablo, o al oficio que le enseñaron, era la construcción de estas tiendas. Y Pablo sabía que no eran permanentes, sino eran para personas que estaban en viaje o estaban en miras de construir algo permanente. Entonces, estos tabernáculos nunca tuvieron la intención de ser nuestro destino final, sino algo transitorio, mientras Dios trabajaba en nosotros, cuando Dios nos salvaba, mientras Dios hace esta obra en nosotros, hacia una morada permanente que es en los cielos, ¿sale? Y esta morada permanente, al no ser hecha por manos humanas, ni por ser hecha de nada humano, no está sometida a ningún aspecto físico. No le afecta el aire, no le afectan los virus, no le afectan una pandemia. Esa morada no le afecta ni la tristeza ni el enojo, no le afecta las circunstancias que estamos viviendo. Y esta morada eterna tiene como propósito poder vivir en la eternidad, o es una morada adaptada a eso eterno a lo que vamos, ¿sale?
Le decía a mi esposa la semana pasada que todas estas semanas he tenido alergia, hermanos. Entonces, por eso estoy como moqueando siempre en las transmisiones. Pero todo el día estoy bien. Empiezo a compartir y empieza el sufrimiento. Todo el día estuve perfecto y exactamente en este momento tiene que empezar. Pero bueno, cuando lleguemos a esas moradas eternas, ninguna alergia, nada va a afectar. Porque son templos, son cuerpos adaptados a la eternidad, ¿sale? Entonces, hermano, si tú estás tan preocupado en cultivar este cuerpo, en cuidar este cuerpo, digo, no haces mal porque Dios nos dijo que lo cuidáramos, nos los dio, pero tienes que entender que esto no es fin, ¿sale? Entonces, dice, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y ve lo que dice Pablo. Dice que por lo tanto, producto de este conocimiento, que esto no es permanente, sino es temporal, y que tenemos moradas eternas, lo que un cristiano que sabe debería de ser esto, gemimos por ser revestidos. Esto es tu deseo. Y podría ser muy rápido para contestar, sí, amén. Pero tienes que tener la sinceridad delante de Dios y delante de ti para saber si esto realmente es tu deseo. No, y quiero que no me malentiendas, hermano, es natural para el ser humano tener miedo a la muerte. Y muchos dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero es algo incluso grabado en nosotros para poder tenernos seguro, para huir de eso. Porque también en lo espiritual sabemos que la muerte significaba la separación con Dios. E incluso entonces esta fue grabado en nosotros para tener un testimonio de que la muerte no es algo deseable. Pero cuando Cristo redime nuestras vidas y nos pone en comunión con el Padre, la muerte no es un fin, sino es un escalón para su presencia, es algo transitorio también. Entonces, el creyente que ha entendido que si no está en este cuerpo, está mejor porque llegas a su presencia, entonces es cuando produce ese gozo y ese deseo de lo que dice aquí. Gemimos, o sea, es decir, anhelamos o deseamos, ¿qué? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y hermano, no sé si tú pasas por cosas como, bueno, o sea, el pecado, problemas con tu carácter, problemas con tus sentimientos, problemas con tus emociones. Y a veces dices, estoy cansado de este cuerpo. Y como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a veces es cansado batallar contigo mismo. Es cansado batallar con tu naturaleza. Y como dice Pablo, dices, las cosas que quiero hacer, no hago. Y aquello que no debería hacer, eso hago. Y es ese dolor, ese fastidio. Pero al mismo tiempo hay esa añoranza, ese deseo por algo que interesantemente no conocemos, pero que nuestro espíritu anhela, que es ese cuerpo, es estar presentes con Dios. Y sabes, hermano, si has experimentado ese cansancio de todo lo que a veces eres, estas son buenas noticias. Porque este cuerpo, ¿sabes? Vamos a ser revestidos de eternidad y vamos a estar capacitados para estar en su presencia, ya no batallando con todo esto. Ahora esto no, de ninguna forma es un llamado para el suicidio en masa, ni tonterías como esas, porque tenemos un propósito y ahorita lo vamos a ver. Pero, no debemos tenerle miedo a la muerte, porque incluso, y eso es con lo que terminaba el capítulo 2, la muerte la hemos vencido en Cristo Jesús y ahora simplemente es un apoyo para brincarnos del otro lado. ¿Sabe, hermano? Entonces, dice, versículo 3, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal
sea absorbido por la vida. Y en la concepción griega, cuando se escribía esto, ellos no podían entender la resurrección por este hecho, porque ellos creían que el estado último de libertad era un espíritu libre del cuerpo. Entonces ese era el estado a desear. Y esto en algunas filosofías es de hecho lo que buscan, ¿no? El estar libre del cuerpo, ¿no? Ahora, si bien eso deseamos, ese no es el estado final, el estar libre de un cuerpo, es decir, el ser solo un espíritu, sino el ser revestidos, el tener un nuevo cuerpo, pero ahora para la eternidad. Entonces, no vamos a ser esos espíritus vagando, vamos a ser cuerpos con un espíritu, pero en cuerpos diferentes. Y eso lo trata Pablo también en vamos a hablar cómo son esos cuerpos. Simplemente tenemos que entender que no vamos a ser esas almas en pena, ¿sí? Un espíritu vagando, sino con un nuevo, diferente, adaptado para la eternidad. Y aquí lo dice, sino anhelamos ser revestidos. Entonces Pablo rechaza totalmente esas ideas de la concepción griega y filosofías que también el día de hoy por hoy circulan, que es únicamente un espíritu. No, es un espíritu en un cuerpo nuevo, ¿sale? Entonces, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, esto mortal, sea absorbido por la vida. Y si tú has dicho, esto es vida, no, esto no es vida. A lo que vamos, eso es vida. Y esa vida va a absorber esto mortal. Eso sí va a ser vida. No tenemos ni idea. Y lo podemos medio percibir cuando venimos a Cristo y experimentamos sí esta nueva vida. Pero cuando se complete y cuando estemos en su presencia y podamos disfrutar de esa vida, entonces vamos a poder gritar, esto sí es vida. ¿Sale? Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y quiero volver a leer, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. La palabra que nosotros encontramos para arras es la palabra griega arbón. Esta palabra hacía referencia a un pago por adelantado. Podría parecerse mucho a la figura del anillo de compromiso, ¿no? Esta figura que nosotros tenemos el día de hoy. Pero era esto que garantizaba el resto del pago, del negocio, del trato. Entonces, quiero que vean lo hermoso. Dice que Dios nos hizo o diseñó esta temporal para que pudiéramos después llegar a eso eterno. Ahora, cuando produce esto eterno, nos da un pedazo de esa eternidad y manda al Espíritu Santo como, aquí dice, las arras del Espíritu, como el compromiso, como el adelanto de lo que es la eternidad. Y sabes, es por eso que Jesucristo decía que les conviene que yo me vaya, que les conviene que no esté yo, para que pueda venir el Consolador y seamos sellados con el Espíritu Santo y podamos disfrutar esa conexión con lo eterno, experimentar la presencia de Dios sin aún a la mejor estar ahí, pero empezar a experimentarlo. Y por eso es un adelanto, un compromiso de lo que es la eternidad. Y sabes, hermano, si tú no estás totalmente convencido que eso es lo que quieres, si eres creyente y aún no deseas eso eterno, sigues experimentando miedo por ese momento y al mismo tiempo como que esto es todo, ¿sabes qué? Te animo a que le pidas a Dios que llene tu vida con el Espíritu Santo. Y ojo, no porque no lo tengas, todos tenemos al Espíritu Santo cuando venimos a este nacimiento nuevo, pero necesitas ese gozo y esa probadita del cielo con la llenura del Espíritu Santo
y dice la palabra, recibiréis poder y me seréis testigos. Sí, el Espíritu Santo no es para hacerte sentir bien, no estoy diciendo eso. Es el poder de Dios para poder ser testigo, pero es esa presencia de Dios, es ese poder de lo eterno en este cuerpo mortal. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar leyendo. Así que, versículo 6. Así que, vivimos confiados siempre. Y esto es verdad para ti el día de hoy. Así que, vivimos confiados y siempre. O vivimos confiados siempre. Confías cuando tienes, confías cuando no hay virus, confías cuando hay trabajo, confías cuando está tu familia, confías siempre. Y dice Pablo, el Espíritu Santo quiere hablar esto a tu vida. Esto te debe de dar seguridad. El que Dios se haya dignado a mandar y a venir Él mismo en la figura del Espíritu Santo, a que pudieras saber qué se siente estar con Él. La presencia de Dios en nuestra vida debe de darnos certeza de que Él va a cumplir, del que comenzó la buena obra, del que vino a la cruz, resucitó y te transformó, te va a llevar a su presencia. Y dice, vuelvo a repetir, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y dice Pablo, tenemos que entender esto. Mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes con el Señor. Sabemos y tenemos su presencia aquí, pero mientras estamos aquí, no podemos disfrutar ni percibir la presencia de Dios en su completo. No estamos con Él, estamos ausentes de Él. Versículo 7 dice algo importante, porque por fe andamos, no por vista. Y lo que vivimos ahora, lo vivimos de esta forma, por fe. Todos andamos, todos vivimos, todos estamos aquí. Pero el reto es lo que vivía Pablo, por fe andamos. Ahora recuerda con qué empezó el capítulo pasado. Pablo había entendido, y esto era verdad, que muchas de las personas de los de Corinto se burlaban o menospreciaban el ministerio de Pablo por sus aflicciones. Y sabes, Pablo, ellos decían, no que es apóstol, no que es cristiano, no que es enviado al Señor. ¿Por qué está pasándole eso? ¿Por qué está viviendo así? Y Pablo dice, yo sin haber, ¿cómo se llama? Bueno, lo que quiero es, nosotros sin conocer a Dios completamente, o sea, lo conocemos, hemos experimentado su presencia, pero a lo que me refiero sin haberle visto, creemos en Él. Sin haber experimentado el cielo completamente, creemos en Él. Dice, por fe andamos, no por vista. Nuestra relación con Dios no es porque le hayamos visto o porque hayamos visto la ciudad del cielo, sino por fe, por certeza de que lo que Él ha dicho es cierto, por la certeza que trae el Espíritu Santo, por la certeza del nuevo nacimiento. Por fe andamos. Y sabes, hermano, el día de hoy mucha gente tiene esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque está poniendo sus ojos en lo que puede ver. Y si tú todos los días a las 7 ves el panorama del COVID en el mundo y en México, y no digo que no lo veas, pero si eso es todo, estás totalmente amolado. No hay esperanza. Pero si tu vista no está en la conferencia de las 7, sino en aquel que te rescató, entonces tienes esperanza, porque por fe andamos,
no por vista, no por lo que se ve, sino por lo que nos fue dicho, porque Él es fiel y porque es verdadero y cumple sus promesas. Versículo 8. Pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, entonces, bueno, voy otra vez por el 8. Pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Y este versículo, esta serie de versículos, pone a un lado, y si tú tenías esa perspectiva, déjame explicártelo muy bien, porque esto es lo que enseña la palabra. Estas dos herejías, la primera la del purgatorio y la segunda la del alma durmiente. ¿Sabes? Muchos creen que el cristiano muere y ahí se queda en un estado de latencia, ¿no? Y cuando llegue el momento, entonces hasta después entraremos a la presencia de Dios, ¿no? Pero este versículo explica algo importante, que en el momento en el que tú cierras los ojos aquí, los vas a abrir en su presencia. Y sabes, David, muchísimos años antes, había entendido esto. Y decía que estaré satisfecho cuando cierre los ojos aquí y los abra en tu presencia. Y esto es hermoso, David había entendido esto. Y no sé si tú entiendes esto, pero esto es hermoso, que ese momento que tanto nos aterra, pero que no debiera ser así, será así. Cierras y los abres y estás en su presencia. Y no hay mayor gozo que eso. Las personas que me conocen, y es algo de lo que constantemente hablo en la reunión, he imaginado mucho, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho pensar en eso. ¿Cómo va a ser ese momento en el que lo vea por primera vez? Cuando entre a su presencia y lo vea. Y es un momento que debemos de anhelar. Ese momento valdrá todo. Y sabes, lo mejor de eso es que ese momento perdura para siempre. Porque no va a ser una sola ocasión, sino va a ser siempre. Recuerdo ese momento cuando vi a mi esposa, y hablaba esta semana, ¿no? Esos dos momentos con mi esposa, cuando la vi por primera vez. Y podrá parecer muy exagerado, pero yo conozco a mi esposa desde los 8 años y me acuerdo cómo venía vestida cuando, cuando yo la vi por primera vez, cuando teníamos 8 años. También recuerdo muy bien cuando la vi entrar, cuando nos casamos. Ese momento no se me va a borrar. Y el momento que vi por primera vez a mi hija. Son momentos que perduran para siempre, que están ahí. Pero a pesar de que las amo y que fueron momentos importantes, creo que nada se compara a ese momento en el que le veamos tal cual es. Y estemos satisfechos, y estemos completos, y podamos estar en su presencia. Y sabes, hermano, cuando vemos las cosas de esa forma, esto no es tan importante. El temor se va, la duda se disipa, porque estaremos con Él. Y te decía, la segunda herejía que derriba esto es esta idea ridícula del purgatorio en el que el creyente muere y entonces llega a un espacio, un lugar en el que tiene que pagar por todos sus errores, sus pecados, y ya después pasa a la presencia de Dios. ¿Sabes? Dice, la ausencia del cuerpo es la presencia con Él. Y Pablo está hablando de esto, y eso es algo muy importante, que nosotros debemos tener esta seguridad. Sí, muchos citan 1 Tesalonicenses el capítulo 4, ¿no? Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que quedamos. Pero sí, eso es cierto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es lo que pasa, mueren, resucitan, llegan a su presencia. Y los que hayamos quedado, porque esa es nuestra esperanza, que le veremos, lo alcanzaremos en las nubes. Los que hayamos quedado, nos encontraremos con Él. Y espero, y sé, por lo que está sucediendo, que ese momento está cerca, el momento en el que lo alcancemos en las nubes. ¿Sabes, hermano? Esa debe de ser nuestra esperanza,
que pronto. Ahora, aquí dice, y presentes en el Señor. Y quiero que pienses esto, el presentes con el Señor es algo sumamente importante y que debe estar aislado de todo motivo sin sentido. He escuchado a mucha gente y yo tontamente a veces lo he dicho, en ignorancia lo llegué a decir y no es más justificable, pero a veces decimos, ay, con tantos peligros, con tantos problemas, ya que venga el Señor. Pero eso es horrible decir eso, porque el querer ver al Señor para que se acaben los problemas es sin sentido. Queremos ver al Señor porque Él está ahí. De eso se trata el cielo, de eso se trata. No sé, y es hermoso pensar en cómo serán las calles de oro, el mar de cristal y el árbol que está al mismo tiempo de un lado y del otro, y, y toda esta curiosidad que tengamos por ver a los que se adelantaron. Hay muchas cosas que nos gustaría saber, pero sabes, todo eso pasa a segundo término. Cuando entres, y quiero que notes cuando empieza la revelación, cuando estábamos leyendo Apocalipsis, la revelación de la escena celestial empieza con el trono. Porque de todas las cosas, de los ángeles, de la multitud, de los ancianos, de los serafines, lo que llamó la atención de Juan, lo más impactante era el trono y aquel sentado en el trono. Él es lo que importante. Y sabes, hermano, esto es en lo que debe de estar nuestra mente. Esto es lo que debe de estar nuestra esperanza, que un día entraremos y todo pasará a segundo término, todo, porque le veremos a Él. De Él se trata la presencia, de Él se trata el cielo, es de Él. Entonces, presentes al Señor. Y sabes, hermano, lo más interesante es cuando leemos lo que decía Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el día de hoy, hermano, sea cual sea la situación que estés viviendo, puedes tener el privilegio y la certeza de que puedes cerrar tus ojos y confiadamente puedes acercarte hasta el trono de gracia y obtener el oportuno socorro. Y es hermoso, imagínate, el sacerdote entraba al templo y cuando se metía al tabernáculo, quedaba aislado del mundo y estaba únicamente el altar de incienso, y podía él, una vez al año, cuando entraba así, con miedo y todo eso, al lugar donde estaba el arca, al lugar santísimo. Pero eso tú y yo podemos hacerlo todos los días, todo momento. Y vuelvo a repetir, no importa qué tan dura, difícil o compleja sea esto que estás viviendo o que estamos viviendo, vamos a cerrar los ojos y estar presentes en Él, porque Él está con nosotros. Sí, será totalmente diferente ese lugar, ese momento, pero hoy puedes experimentar su presencia. Y sabes, hermano, esto es hermoso, que en medio de toda esta circunstancia difícil que vivimos, Él está aquí. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y ahorita vamos a hablar del momento, o ya hablamos un poquito, pero vamos a hablar ahorita más adelante del momento que estemos delante de Él. Pero, dice, sea que estemos ausentes o presentes, procuramos serle agradables. Y por eso te decía, esto de que necesitamos anhelar estar en su presencia no es una idea loca como muchos otros han dicho de morirse o suicidarse. Eso es totalmente absurdo, porque Pablo lo dice, bueno, si estamos ausentes con el Señor, es decir, en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Serle agradables. ¿Y cómo es que nosotros podamos serle agradables? Porque y después dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, este es tu momento, hermano. Este es nuestro momento, iglesia, de serle agradables. Lo hemos hablado muchas veces, y si no lo has escuchado,
el día de hoy escúchalo. ¿Sabes? Esta es tu única oportunidad para hacerle agradable. Es tu única oportunidad para hacer ministerio. Es tu única oportunidad para servirle. Es la única oportunidad para las misiones. Es la única oportunidad para llegar a alcanzar al perdido. Porque cuando acabe este periodo y estemos en su presencia, no habrá más ministerio, más misiones, más ministerio. Porque estaremos en su presencia. Será diferente. Entonces, si quieres hacer algo por Dios, y no porque lo necesite, ni por ganar algo con Él, esta es tu última oportunidad. Y no sé si tú lo habías pensado, porque he escuchado de muchos, ¿no? Cuando sea grande me voy a involucrar en el ministerio, o cuando haga esto y esté todo listo voy a involucrarme, ¿sabes? Posiblemente no llegue ese momento. Imagínate si hoy llegara Cristo, qué glorioso sería. Pero al mismo tiempo, no sé si tú te sentirías un poco insatisfecho por lo que no hiciste. Y es algo que nosotros tenemos que pensar. Dios te llamara hoy a su presencia. Hermano, y esto de ninguna forma es para traer temor, pero es algo que nosotros debemos saber. Somos frágiles y esta pandemia lo ha demostrado. La humanidad es frágil. El sistema humano es totalmente colapsable y rápido. Pero si hoy Dios te llamara a su presencia, si hoy murieras, ¿qué no hiciste? ¿Cuánto no amaste? ¿Cuánto no compartiste? Tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando de serle agradables. Porque tienes que saber que llegará un día en el que estaremos, y dice, todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y esta palabra para que hace referencia a tribunal cuando dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Esta palabra, la palabra bema, y hace referencia no a la silla del rey, sino a este escalón donde se sentaba el juez, donde él pues hacía su labor de juez, ¿no? Y dice, era un lugar de mucho respeto, era un lugar importante, era algo a los que las personas pues tenían respeto al ir. Y sabes, tú y yo estaremos ahí. Estaremos un día delante de su presencia. Y no está hablando del juicio del gran trono blanco, no está hablando de este lugar, sino está hablando de un momento en el que todas tus acciones como creyente van a ser juzgadas, tus motivos. Y no sé si recuerdas en 1 Corintios capítulo 3, habla de esto, habla que nuestras obras serán pasadas como por fuego, ¿no? Y si son valiosas, y si son perdurables, son hechas de estas piedras preciosas que definen en ese momento, bueno, van a pasar la prueba, pero si son de paja y de cosas consumibles, pues no van a perdurar, ¿no? Y sabes, todas las cosas que tú hayas hecho para el Señor van a ser probadas. Ahora, eso es algo importante y no sé si te está quedando claro, hermano, y quiero que el diálogo puedas percibir. Todo lo que hagamos para el Señor va a ser probado. Y es triste pensar, o sea, es triste pensar en el desaprovechar la única oportunidad que tenemos para servir a nuestro Dios. Imagínate, y lo digo espero me entiendas, pero la vergüenza de presentarnos delante de Él con manos vacías. Y sé que ninguna de nuestras obras son importantes, Dios lo hace todo, pero el llegar así, como cristiano de domingo, ¿qué hiciste? Pues fui a la iglesia y ya. Y es triste, y tampoco se trata de qué voy a ganar, porque esto es algo que también he escuchado, pastor, y qué vamos a ganar, y cómo van a ser las coronas, ¿sabes? Tengo una hija pequeña, ¿no? Y sus regalos en esta época, que cuando me da regalos son piedritas, ramitas, florecitas que ella corta, que se secan luego. A veces me regala cosas que yo mismo le compré, usa mi propio dinero y me lo regala. Y
Y ella sabe, yo entiendo que el valor no está en lo monetario, ni en lo elaborado, porque a veces ni siquiera tan elaborado es, sino en el hecho de haber deseado dar. Y sabes, eso es algo importante para ti, para mí. Para Dios nada le aprovecha lo que podamos hacer, porque Él lo pudo haber hecho tan solo con su pensamiento. La recompensa está, el caso está aquí, en el hecho de haber sido fiel, de haber hecho algo, de aprovechar el tiempo que nos dio. Y sabes, hermano, te animo a que este tiempo que estás en casa, y si estás saliendo a trabajar, aprovecha el tiempo. Úsalo sabiamente. Usa tu entendimiento. Porque aún en casa, en el trabajo, donde sea que, como sea que esté funcionando tu dinámica, aprovéchala para el Señor. Para que cuando llegues a su presencia, ese tiempo también haya sido provechoso. ¿Cómo puede ser en casa? ¿Sabes? Tienes familia que puedes discipular, puedes leer, puedes vaciar el amor de Dios en tu familia, puedes vaciar el amor de Dios en tus vecinos, con quien esté en tu casa, en tu trabajo, y habrás hecho algo valioso para Dios. Y el valor no está en cuánto alcances, sino en la motivación que es producto del amor. ¿Sale, hermano? Y esto es algo muy importante. Y sabes, bueno, discutimos de cosas tan hermosas, tan trascendentales. Esto que estamos viviendo es nada. O sea, yo cuando estaba preparando este capítulo, cuando terminé de preparar, dije, ay, qué hermoso, qué satisfacción en poder pensar en cosas eternas y dejar de lado todo este relajo que estamos viviendo y poder disfrutar su presencia. Procura serle agradable en tus pensamientos, en tus palabras, en tus actos, que les sean agradables. Sigue el capítulo, y ya se nos fue casi todo el tiempo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y Pablo, pudiéramos pensar, ¿cómo? ¿Por qué Pablo nuevamente regresa a lo mismo? Pero Pablo quería que los de Corinto entendieran, y es muy importante que hoy podamos entender, porque hay muchísimas preguntas como estas. Me han hecho preguntas, pastor, ¿esto es juicio de Dios? ¿Por qué a poco los cristianos también nos vamos a enfermar? ¿Por qué algunos creyentes se están enfermando? Y uno quiere saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? Los de Corinto tenían ese rechazo a lo que Pablo había experimentado, a sus tribulaciones. Y decían, es que si es el apóstol que dice ser, debería de no pasar eso. Y yo recuerdo mucho, hace unos años, cuando pues era adolescente y mi papá siempre sirvió a Dios desde que yo tengo memoria. Él sirve a Dios desde los 18 años como pastor. Pero cuando éramos adolescentes, él tomó la decisión de servir a Dios de tiempo completo, nuevamente. Y fue un tiempo muy, pero en serio, muy, muy difícil, económicamente hablando y en muchos aspectos. Y yo recuerdo a familia que decía que si nosotros pusiéramos un circo, los enanos crecerían, ¿no? Nos crecen los enanos, o sea, decían, estos tacuates están salados, ¿no? O sea, no les sale nada, están pobres, la iglesia está pequeña, nada les funciona. Y yo recuerdo en esa época tratar de buscar una explicación de por qué nos pasaba esto. Y sabes, muchos el día de hoy están tratando de encontrar una solución o una respuesta al por qué. Pero sabes, Pablo les dice algo muy importante aquí a ellos. Dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón,
porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y Pablo estaba diciendo, yo estoy contento y satisfecho de que Dios me está usando como un ejemplo para que tengan con qué responder. ¿Quieres poder responder por qué de las tribulaciones? Checa esto. Ve los sufrimientos de Pablo, toda la lista. Naufragios, hambres, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Toda la lista completa. ¿Ya los viste? ¿No te es suficiente? Ve los sufrimientos de todos los apóstoles, de Pedro, de Juan, exiliado, muertos, perseguidos, de Santiago, de Jacobo. ¿No te es suficiente? Ve las circunstancias que pasaron todos los hombres de Dios. Isaías, Jeremías, Oseas, o sea, ve los padecimientos de todos ellos. Abraham, Jacob, Isaac, velos, Sara, Jesucristo. Y todos ellos son la prueba viviente del que el cristiano común, el cristiano que sirve, pasa tribulación. Pero, como decía Jesucristo, confíen, porque yo he vencido al mundo. Y podemos ver que todas sus tribulaciones, como dice al principio, y aquí regreso a lo que vimos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros y produce en ustedes un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, la cruz de Cristo, sus padecimientos, lograron esto que tú y yo hoy tenemos. Cada gota que se derramó en la cruz, difícil y doloroso, y que el alma de María fuera atravesada, que los discípulos tuvieran su sobra, lograron esto. Cada pedrada en el rostro de Pablo, el apedramiento de Esteban, hicieron crecer la iglesia, que el mensaje se esparciera y que tú y yo hoy pudiéramos conocer. Y esto es lo que dice Pablo: yo sufrí esto para que ustedes tengan una respuesta. Y hermano, hoy quieres tu respuesta, aquí está tu respuesta. A través de estos padecimientos, de la lucha constante del Evangelio, es que tú y yo podemos ser salvos, de los padecimientos de Cristo. Y sabes qué, hermano, tú estás padeciendo el día de hoy, todo eso que hemos vivido, es para que las personas puedan tener un ejemplo de cómo Dios transforma vidas y cómo Dios cambia realidades. Y entonces, dice, versículo 14, y escúchalo, hermano, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y constriñe es esta palabra, es para su nejo. Y el significado de esta palabra es, si vives en la Ciudad de México o has ido a la Ciudad de México y has entrado al metro, vas a entender qué significa esta palabra. Constriñe es cuando está una persona con otra así tan pegados que están oreja con oreja y así todos apretados. Eso es constriñe, esto, de apretar unos contra otros. Pero es el amor de Cristo nos constriñe, o sea, es decir, Dios nos aprieta contra su amor, así nos apachurra contra su amor, de tal forma que estamos rodeados y comprimidos contra su amor. O sea, es decir, su amor nos rodea y nos comprime, nos rodea. Y el amor de Cristo nos constriñe. De tal manera, y pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces tenemos un propósito. Ya únicamente no es serle agradables cuando lleguemos con las acciones que tuvimos aquí, sino serle agradables también con lo que vivimos, con lo que pensamos. Porque si Él murió por nosotros, ya estamos muertos. Y sabes, si le teníamos miedo a la muerte, déjame decirte algo, estás muerto. Moriste para el mundo, pero vives ahora para Dios. Y esta nueva vida, hermano, que tú tienes y que yo tengo, requiere algo. Que si Él murió, entonces todos morimos. Y si morimos para el mundo, ahora vivimos para Él. Y vive este tiempo que Él te ha dado para Él. Vívelo para Él. Y dice, de manera, versículo 16,
que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabes? Si aquí dice, si yo conocí a alguien, si conocí a Juan, a Pedro, antes, porque seguramente Pablo los conoció antes, o sea, Cristo mismo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, y sabes, es triste también recordar la forma a veces, y viéndolo de esta manera, que conocimos a Dios, porque muchos nos acercamos por conveniencia, porque teníamos problemas, porque nuestra vida estaba vacía, y nuestro acercamiento fue una conveniencia realmente, y hizo Dios la obra perfecta, y nos rescató, y ahora es hermoso porque nuestra relación ya no es en base a la carne, a nuestros deseos, a nuestra conveniencia, sino, y ve esto hermoso, lo conocemos ahora según el Espíritu. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestra relación con Cristo, nuestra relación con las personas debe de ser basada según el Espíritu. Y es hermoso lo que Cristo hizo mandando a su Espíritu Santo, porque ahora nuestra relación con Él, nuestra relación con las personas debe y es a través del Espíritu. Entonces, esa es la nueva vida, esa es la nueva criatura, una que ve y debe percibir las cosas según el Espíritu, según lo que está en el cielo y no viendo lo que está aquí. Y eso nos da esperanza, el estar presentes en Él, de experimentar su presencia, estar presentes, vivir en el Espíritu. Esto es la nueva vida, hermano. No es resistir la pandemia, no es resistir la recesión, no es esto. Me ponía a pensar en esta semana que fui al edificio, a las instalaciones que tenemos para la iglesia, y entré, ¿no? Y como que de repente me dio esta nostalgia, pues entré donde tenemos donde tenemos las reuniones y ver todas las sillas vacías. Y te digo, me dio cierta como nostalgia, pero me dio alegría después de entender que eso no es la iglesia. Y es tonto que a veces como iglesia invertamos tanto en eso, y ahorita demuestra, imagínate los que invirtieron tanto tiempo en esos edificios y descuidaron tanto las relaciones entre nosotros, iglesia, que ahí está el edificio abandonado, pero la iglesia sigue aquí. Y hoy estamos conectados a través de eso, del internet, pero también en el corazón, porque esto es la iglesia. Y andamos por el Espíritu y estamos conectados con Dios. Y un edificio no es lo que somos en Cristo Jesús, ¿saben? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y estos versículos tienen tanto. Y ¿sabes qué? Pues vamos a disfrutar mejor la próxima semana. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque es mucho como para pasarlos por alto, ¿sale? Entonces, quiero tomar una sola idea y con esto terminar. Todo esto hermoso que acabamos de hablar el día de hoy, la gente no lo sabe y está buscando una esperanza. Hermano, dales esa esperanza, porque fuiste llamado al ministerio de la reconciliación. ¿Te reconcilió Dios con Él mismo? Ve, dile a los demás: hey, hay una esperanza, reconcíliense con Dios. El día de hoy leía mi devocional, estoy en el libro de Lucas, cuando va
va Juan el Bautista y va predicando a las personas. Y las personas le preguntan, ¿qué haremos, no? Le preguntan primero unas personas y les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Otros más, los publicados, les dicen, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros? Y dice, bueno, ustedes no pidan más de lo que deben de pedir, hagan obras buenas delante de Dios. Y después llegan los soldados y le dicen, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dice, bueno, ustedes no sean injustos con nadie, no sean chismosos, no hagan rumor a cada uno. Y después llega el momento de Herodes y le dice, y tú sabes que arrepiéntete por lo que estás haciendo con la mujer que no te pertenece. Y este hombre no tenía el menor empacho en decirle a quien sea, porque había entendido que había una urgencia. No era señalar, sino era la oportunidad para reconciliar. Y aún gobernadores, aún de todo tipo de personas, fueron impactadas por el ministerio de Juan el Bautista. Y siempre apuntó él a Jesucristo. Hermano, es tiempo que habiendo tenido toda esta hermosa reconciliación, consolación y nueva perspectiva, sería totalmente egoísta que tú te quedaras con eso. Hay mucha gente que necesita una esperanza el día de hoy. Y en Cristo Jesús la tiene. La tenemos nosotros. Y para ellos también hay. Porque lo que leímos dice que por todos. Y todos es todos. Y necesitamos ir a alcanzar a esos todos y decirles, hey, Cristo murió por ti. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de haber leído tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho. Y Padre, vamos a ser revestidos de esos cuerpos eternos. Y Padre, mientras que estamos aquí, el tiempo que tú nos permitas estar aquí, queremos serte agradables, Señor. Padre, ayúdanos a estar atentos a las oportunidades para servirte, para agradarte en nuestras mentes, en nuestra obra, en nuestras palabras. Padre, danos las oportunidades. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Y deseamos, ven pronto, Dios, porque te anhelamos. En el nombre de Dios Jesús. Amén.